Pues bueno, aquí estamos con Arturo Aramburu. Él es conferencista ya desde hace varios años. Y vamos a hablar sobre un tema en específico que yo escogí porque creo que es un tema que dominas bastante bien. Que es justamente Gracias. la participación como Ciudadana. social. La participación social, o sea, la participación de la mexicana en ámbitos sociales y políticos. Entonces, Perfecto. Participación ciudadana. Me encanta. exacto, es como el tema como que vamos a abarcar hoy. Órale. Y pues, bueno. A ver, Arturo, tú llevas más de 5 años ya dando conferencias. O sea, no estoy seguro del tiempo en el que llevas, pero sé que son más de 5 años. Sí. Este. Has hablado sobre todo tipo de temas y así, pero desde hace como un año, desde tu video de La culpa la tengo yo, Ajá. me he dado cuenta que te has dedicado, o sea, mucho en promover la participación ciudadana en los ámbitos sociales y políticos en Sí. México, de los mexicanos, ¿no? ¿Qué evento o qué circunstancias fueron fue lo que te llevó a tratar este tema en específico? Qué buena pregunta. Sí, en realidad me enfoco mucho en hablarle a los jóvenes sobre ese tema. No es solo hablar sobre ese tema al aire, sino específicamente targeteado a los jóvenes. Por una razón muy específica. La realidad es que nuestra generación no confía absolutamente nada en los temas de gobierno, y no es sorpresa, digo, es completamente normal al ver que diario nos bombardean con noticias de cómo las cosas se están haciendo mal, de cómo un político se robó dinero, de cómo un político está siendo un corrupto, de cómo están matando gente, tal, 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 tal. Entonces, eso crea una brecha muy fuerte entre lo que está pasando en el país y la responsabilidad que nosotros creemos que tenemos. Porque para nosotros es muy fácil señalar al gobierno como si ellos fueran los culpables de absolutamente todo, pero es muy difícil cambiar la perspectiva y voltear a vernos a nosotros mismos y decir, ok, quizá yo soy el que tiene que empezar a cambiar algo en mi día a día para hacerlo. Siéndote sincero, no fue un caso en específico, no fue un día en el que yo dije, güey, tengo que cambiar ahorita, pero, pero fue una suma de muchas circunstancias las que me llevaron a darme cuenta que la respuesta está en nosotros. No está en ningún político, no está en ningún presidente que vaya a llegar a la presidencia, está en nosotros todos los días. Tú ya nos expresaste por qué empezaste a dar ese tema, en el cual estoy totalmente de acuerdo contigo, o sea, en todo lo que dijiste, o sea, cómo el cambio está en nosotros, y es algo más como de nuestra generación. Y lo que te quería preguntar ahorita es, o sea, tú has vivido en Montreal, tú has vivido en Londres, tomaste un curso el verano pasado, y has tomado cursos en Estados Unidos, tanto por tu cuenta y, o sea, me acuerdo que con el Tecnológico Monterrey también te fuiste una vez. Te quería preguntar, ¿qué diferencias ves entre la participación ciudadana, o sea, mexicana en las instituciones políticas, pues, obviamente mexicanas, y entre como la participación de las ciudadanías dentro de sus En otros propias, lados. ajá, dentro de sus instituciones sociales en otros lados, en, o sea, en los Yo creo, países donde has estado? ¿Cuál es la diferencia que tú notaste estando allá? yo creo que estamos viviendo un problema global. O sea, digo, hay casos muy específicos que nos hacen darnos cuenta de eso. Número uno, el tema de Donald Trump. Donald Trump se lanza como candidato, nadie cree que va a llegar a la presidencia, tenía un nicho muy marcado de quién votaría por él y quién no votaría por él. ¿Cuál fue el problema? Que la gente que votaría en su contra, que votaría por la otra candidata, el día de las votaciones no salió a votar. ¿Qué pasó con el plebiscito en Colombia cuando estaban votando por la paz? Los jóvenes no salieron a votar. ¿Qué pasó en el Brexit? Justamente en Inglaterra, y es un caso que estudié, los jóvenes no salieron a votar. Entonces, las decisiones que están siendo tomadas por otras personas son las decisiones que nos van a afectar más a nosotros. O sea, las generaciones mayores tomarán decisiones que les repercutirán en los próximos 5 o 10 años, pero en realidad a nosotros son a los que nos queda el ancho de nuestra vida y nos va a tocar lidiar con todas esas decisiones que nosotros ni siquiera fuimos parte para tomarlas. ¿Por qué? Por apáticos, por desinteresados y porque no nos importa lo que suceda o deja de suceder, o eso nos han hecho pensar.
Justo, qué bueno que ya tocaste el tema de los jóvenes, porque justo te iba a hacer una pregunta más específica sobre los del ITAM, ¿no? Tú estuviste muy ¿Sobre los qué? sobre los estudiantes del ITAM. Y ahorita te voy a dar Ok. un poco de contexto. Creo que a mí me consta que tú estuviste muy activo durante las elecciones pasadas. Ujú. Vale la pena mencionarlo, que tú además entrevistaste a todos los candidatos. Sí. Cuando visitaron el campus, el Tecnológico de Monterrey, campus, o sea, Monterrey. Eh, y además, pues hiciste análisis de los debates y también hiciste un análisis después de las elecciones y todo eso, ¿no? Creo que podemos estar de acuerdo que fueron unas elecciones un poco paradójicas. Porque por un lado, López Sí. Obrador arrasó, quedó con más del 50% de los votos. Pero por el otro lado, el país está más dividido que nunca, ¿no? Ujú. Y lo... Exacto. Pues, es que al final del día era o estás a favor de Andrés Manuel o estás en contra de un nuevo proyecto. Sí. ¿Sabes? Entonces eso polarizaba a la gente en dos partes completamente. O sea, no era ir por o en contra de un candidato, era o estás a favor del proyecto de Morena o estás en contra. Y pues vimos que al final la mayoría fue que estaban a favor. No, y además la otra mitad se dividieron los votos entre todos Sí, los demás sí, sí, sí. candidatos. Entonces ahí está el problema. Pero esa diferencia yo la Claro, digo, veía... candidatos que no convencían. O Sí, sea, la gente que no iba en contra que iba en contra de Andrés Manuel terminó votando nada más por no votar por Andrés Manuel. O sea, la gran mayoría no era porque estuvieran 100% convencidos de Ricardo Anaya, ni de MIF por el PRI, ni por el Bronco por sí. incompetente. Y eso yo lo veía en el ITAM. O sea, creo que, no sé si, yo creo que estás enterado, pero López Obrador nos calificó a los estudiantes del ITAM como Fifís. ineficientes y corruptos, malos técnicos y Sí, tecnócratas porfiristas. Neoporfiristas, perdón. sí, Eh, Esto, bueno, el ITAM tiene la etiqueta de ser priista, lo cual es una generalización que no es cierto. Había grupos a favor de MID y había grupos a favor de López Obrador. Un grupo era los itamitas por MID y los grupos a favor de López Obrador era la Patria Riondo. Lo que te iba a preguntar ok. era, o sea, tú, ¿cómo crees que este grupo itamita en específico que estaba en contra de López Obrador, cómo debe afrontar su triunfo en las pasadas elecciones? O sea, ¿cuál es la manera más positiva? Güey, Eh, qué, Así, no, ok, no, qué habla, habla. buena, qué buena, qué buena pregunta. Yo, para serte sincero, yo no voté por Andrés Manuel López Obrador. Digo, sé que esto no sé quién lo vaya a ver, seguramente tú y tu maestra, pero lo digo abiertamente para quien lo tenga que ver. Yo voté por Ricardo Anaya. Por varias razones. Y por varias razones también me rehusé a votar por Andrés Manuel López Obrador. El día que él sale victorioso y que anuncian ya oficialmente que él era el presidente electo para los próximos 6 años, me di cuenta que algo cambió en la cabeza de los mexicanos y vi algo que nunca había visto. La gente que estaba en desacuerdo por lo menos hizo un consenso y bajó la guardia a decir, ok, no ganó el candidato que yo estaba apoyando, no ganó quien yo esperaba, pero independientemente de eso, los mexicanos tenemos que apoyar a que ese presidente en funciones pueda sacar adelante su chamba. Yo creo que esa es una idea marcada específicamente en estas elecciones más que en otras, de cómo, ok, si mi candidato no ganó, independientemente quién haya ganado, voy a hacer lo que me toca desde mi trinchera, siendo estudiante en el sector privado, también siendo parte del sector público, que espero que cumplan mucho con su chamba ellos. La gente sí quiere participar. O sea, si bien tenemos la idea de que somos unos apáticos y desinteresados, y justo lo acabo de comentar, yo me doy cuenta que la gente no está del todo con esa estigmatización suya. O sea, cosas tienen que transformarse para que sucedan. Ejemplo, si queremos participar necesitamos poder hacerlo desde nuestro celular. Ya quedó atrás la idea de pararnos en un ministerio público para hacer una denuncia. El
gobierno se tiene que modernizar para incluir al ciudadano a que participe. Ahorita tú la pregunta que haces específicamente de los itamitas. Estoy seguro, y digo esto es por lógica y más por amor a tu país y por convicción de hacer las cosas bien, independientemente de quién gane, la manera de afrontarlo es, güey, voy a hacer lo que me toca y un poquito más, porque así tendría que ser siempre, no importa quién sea mi presidente. Importa que yo soy un ciudadano comprometido y si tanto me interesa la política como digo y estoy en contra de un candidato porque me interesan las propuestas de los demás y me interesa mi país y mi futuro, pues entonces tomo la responsabilidad, asumo lo que me toca y lo hago. Qué bueno que mencionas el teléfono, porque, bueno, justo iba por eso, por ahí. ¿Ok? Tú no solo, algo por lo que te pedí esta entrevista, no solo fue o sea, por tener que cumplir con una tarea, ¿no? Fue porque, además de que tú te has enfocado en subir videos a tus redes sociales, conferencias y así, mostrando tu punto de vista últimamente, bueno, en este tema en específico sobre la participación ciudadana y varios temas más, también no solo te quedas ahí, o sea, tú además ya estás creando algo para apoyar lo que tanto tú promueves, ¿no? Y es justo Claro. el tema del que quería hablar, del que quería preguntarte, y el principal de esta entrevista es Pluralio, ¿no? Sé que apenas está empezando y así. Sé que es. Tengo una idea, ya me habías platicado de que es una aplicación que te ayuda a mejorar la comunicación entre las instituciones sociales de México con los ciudadanos. Quería preguntarte, primero que todo, si nos Correcto. puedes explicar bien cómo funciona. Y después también, Correcto. ¿cómo nace esta idea? O sea, ¿cuándo dijiste Pluralio va a ser una realidad? O sea, ¿cuándo decidiste que eso iba a ser algo, o sea, de verdad? O sea, ¿cuándo dijiste ya hoy voy a hacer que Pluralio sea algo verdadero? Ok. Contestando la primera pregunta, lo voy a explicar poniendo un ejemplo, que fue el piloto que hicimos nosotros el 1 de julio, cuando fueron las elecciones. Contextualizando el tema, en el 2012, en el país solo se recibieron 956 expedientes de delitos electorales en el país, siendo un país de 120 millones de personas con unas elecciones que normalmente son bastante turbias, parece un número estúpidamente pequeño, tomando esas consideraciones. O sea, que solo 956 delitos electorales, o sea, es absurdo. Lo que nosotros nos preguntamos fue, ¿qué tan real será esa cifra? O sea, nosotros creíamos que era una cifra completamente maquillada. Entonces lo que hicimos fue permitirle a la gente que desde su celular pudieran denunciar un delito electoral, señalarlo, poner la evidencia, poner hora, poner lugar, poner fecha, poner una breve descripción. Y así inmediatamente era un nexo entre el ciudadano y la FEPADE, que es el organismo que se encarga de hacer la investigación de los delitos electorales. En un día de funciones recibimos más de 700 reportes, nada más permitiéndole a la gente hacerlo desde su celular. Entonces eso te da un insight muy importante de cómo la gente sí quiere participar, simplemente no tiene las herramientas suficientes o las herramientas más prácticas para hacerlo. Entonces, ¿qué hay que hacer? Simplemente habilitar las herramientas, habilitar las maneras para que la gente lo haga, porque pareciera que el gobierno la complica tanto que parece que no quieren que participes. O sea, tú tienes que ir a formarte al Ministerio Público 5 horas, tienes que perder el anonimato, tienes que perder tu tiempo, y al final del día te das cuenta que nada de lo que hiciste valió la pena, porque el reporte que hiciste se quedó igual. O sea, no se solucionó absolutamente nada. Entonces, nos dimos cuenta de esas dos cosas, que la gente sí quiere participar y que las herramientas pueden estar al alcance de nuestra mano. Yo me di cuenta que esta herramienta o que esta iniciativa era necesaria cuando vas por la vida y te encuentras que todos tienen problemas. O sea, hasta platicando con el presidente municipal de León, él nos decía, los baches me molestan. O sea, tengo un bache a 2 cuadras de mi casa que diario paso por ahí y me molesta. Vas y platicas con el secretario de Innovación y te hace darte cuenta que la luminaria de su colonia está fundida y que no la han ido a arreglar. Entonces, cada quien tiene sus fantasmas, cada quien tiene sus demonios que lo van persiguiendo, sean baches, sea un tema ecológico, sea un tema de violencia, sea un tema de vialidades, sea un tema de tránsitos corruptos, sea un tema... Hay una cantidad de temas que podría volverse bastante amplia, y la cosa es que cada uno de esos problemas
podría ser atacado o podría ser resuelto si se tomaran decisiones inteligentes. Pero eso le falta a nuestro gobierno. Nuestro gobierno es un gobierno de escritorio que pues está muy fácil ser un brother que se la pasa atrás de un escritorio nada más argumentando qué es lo que tiene que suceder, cuando en campo es una cosa completamente distinta. Entonces, a través de esto, la gente le da la información de primera mano para que se tomen esas decisiones inteligentes. Te voy a poner un caso nada más muy rápido antes de pasar a la siguiente pregunta, súper específico. En León, de la noche a la mañana, decidieron en uno de los bulevares más importantes que conecta López Mateos con Las Torres, cambiarle el sentido. Un día dijeron, en vez de que vaya de este lado como siempre va a ir al revés, porque pensaron que era lo mejor. Al día siguiente, cuando se reactiva el tránsito, cuando empieza a circular la gente, se dan cuenta que se hace un caos vial, que hay aglomeraciones de carros, que hay choques, que la gente está descontrolada, que no saben qué. Pero esa decisión se tomó y se gastó dinero nuestro, porque nosotros somos los que ponemos los impuestos y ellos deciden cómo carajo se lo gastan, hacer una decisión tan absurda que al final no ayudó en absolutamente nada y lo tuvieron que volver a cambiar. Y créeme que eso sucede con cuántas patrullas ponen en qué colonia, cuánto dinero le dan a infraestructura, cuánto dinero le dan a vialidades, cuánto dinero le dan a nuestra seguridad, porque no tienen idea de qué es lo que está pasando. Pues me dio un poco de risa que dijiste que pasamos hasta la siguiente pregunta, porque justo la siguiente pregunta era preguntarte acerca de el alcance de Pluralio, porque sé que Pluralio, o sea, su estreno o la manera en que lo lanzaron al público fue mediante las elecciones. Eso ya lo sabía. Y justo mi pregunta era como el impacto que habían tenido estadísticamente Pluralio en las elecciones. Sí. Y bueno, o sea, no, está padrísimo. Te doy más datos, nos usaron en 7 estados los observadores electorales. O sea, prefirieron usar una plataforma ciudadana que la plataforma que les había presentado la FEPADE. Eso habla muy, muy padre, porque una iniciativa ciudadana genera mucha más credibilidad y mucha más confianza que algo que te presenta el gobierno. Nos usaron a través de WhatsApp, a través de Facebook, nos usaron también a través de nuestra plataforma con un hashtag que yo participo MX. Entonces, pues fue muy grata la respuesta que recibimos. También, bueno, hace creo unos 2 semanas, no más, no, hace un mes, viniste justo aquí a México a buscar patrocinadores, ¿no? O sea, no patrocinadores, apoyo para Pluralio. Sí, sponsors que se quieran sumar a la causa. Sí, con algunas empresas interesantes. Fue que Cinépolis y Banamex. Citibanamex. Exacto. Justo sí. mi pregunta. Y FEMSA. Justo mi pregunta es, ¿cuál es el futuro de Pluralio? A un corto y mediano plazo, ¿qué es lo que tú tienes en mente para Pluralio? Perfecto. A un corto plazo es lanzar nuevamente la plataforma, no solamente a delitos electorales, sino que la gente lo puede utilizar para el tema del que crean conveniente y el que crean mucho más pertinente para resolver en su ciudad. Trabajar con municipalidades para que lo arreglen, porque en realidad es el municipio quien se encarga de arreglar todo esto. Al Estado le vale gorro. El Estado tiene más presupuesto que el municipio, pero tiene menos chamba. O sea, así siempre funciona. Y eso es a corto plazo, hacer un lanzamiento nacional con aliados, con organizaciones de la sociedad civil, con empresas socialmente responsables que se sumen. Y después, cuando veamos que el modelo funciona efectivamente en México, que está solucionando en realidad las cosas, migrar la plataforma a otros países, porque resulta, y tenemos la casualidad, que los problemas que sufrimos en nuestro país, pues también los sufren en Guatemala, y lo sufren en El Salvador, y lo sufren en Brasil, y en Chile un poquito menos, porque ellos ya están un poco más democratizados y avanzados, pero lo sufren en Argentina, lo sufren, no digamos, en Venezuela, lo sufren en Colombia, lo sufren en Nicaragua, también están. Entonces son problemáticas que crean un modelo de solución extrapolable y replicable. Si funciona en uno, funcionará en los demás, y nosotros tenemos la esperanza de que así sea. Sí, pues sí. No, sí, o sea, no me esperaba,
O sea, como que no pensé bien, como que no sabía bien hacia dónde iba Pluralio. Ajá, Pero ahorita que te escuché decir que quieren expandirse a más países, principalmente de Latinoamérica, pues sí, o sea, es que tienes toda la claro, razón, o sea incluso yo, un ciudadano bastante promedio, o sea, a veces, o sea, como que no sé cómo ayudar, ¿sabes? No sé qué hacer, claro. y es una respuesta rápida, ¿sabes? O sea, lo mínimo que puedes hacer es Y eso. es eso, o sea, tú te preguntas a ti mismo que no sabes qué hacer o qué hacer porque no tenemos las herramientas para hacerlo. Te pregunto a ti y quiero que me contestes sinceramente. ¿Estarías dispuesto a irte a parar al Ministerio Público de la Ciudad de México después de pasar un tráfico de hora y media, formarte 5 horas, esperar a que te atiendan de mala gana y al final darte cuenta que tu reporte no solucionó absolutamente nada? No, no, no. Claro que no, claro que no. Entonces, ¿qué pasa? Te roban algo, pues prefieres darlo por perdido ya, güey. Porque no te vas a ir a formar a que las cosas se resuelvan, ¿no? Esperando a que las cosas se resuelvan, cuando tú dentro de ti mismo estás seguro que no va a pasar nada. Entonces, entre más desconfianza nos genera el gobierno, más nos alejamos de él. Y se crea un ciclo tan vicioso que es muy difícil romperlo. El gobierno crea desconfianza, nosotros nos alejamos. El gobierno tiene más poder, más desconfianza, nos alejamos más. El gobierno se vuelve más poderoso y nosotros unos subordinados. Al final del día, el gobierno va a hacer lo que quiera con nuestro país y nosotros vamos a tener las manos atadas porque no tenemos salida, Sí. ¿no? Ah, Entonces, creo que estamos en el momento correcto de ponerle un alto de raíz a esta problemática que a todos nos hiere. ahorita también tu socio, em, Ajá, pa, Pablo, pa, Pablo, Pablo Marín. Pablo Marín, se fue a Estados Unidos, ¿no? O... Sí, aplicamos a un programa de la Universidad de Georgetown Ajá. que se llama GCL, y ellos te becan para acelerar tu proyecto a lo largo de 4 meses en sus instalaciones, con sus mentores, con consultores, con contactos, etcétera. Y ahí estuvo Pablo. Yo no pude ir porque yo pues sigo estudiando, entonces no podía darme de baja 6 meses para irme para allá, porque pues me urge graduarme. Pero Pablo lo aprovechó a todo dar y ahí está de vuelta. Seguramente en febrero nos estaremos yendo a Latinoamérica a otro programa de aceleración. Y justo mi siguiente pregunta va relacionada con eso. Te queda un semestre de carrera, por lo que entiendo. Ajá, Cuando dos acá en meses. Me gradué en diciembre. en diciembre es un semestre, o sea, este semestre, Ajá. mitad, Sí, menos de un semestre. sí, Eh, mes y medio, güey, sí. ¿cuál es, qué piensas hacer después de graduarte? ¿Te planeas dedicar ya 100% a Pluralio o tienes algún otro proyecto, plan en mente? Em, No, no, o sea, y esto, más allá de la entrevista, o sea, más allá de que estés grabando esto, creo que es un consejo que te podría dar yo de amigo a amigo, porque tú estás en algún momento que quizá estás definiendo algunas cosas de tu vida. Hay 3 tipos de felicidad, según un psicólogo que se llama Martin Seligman. Martin Seligman habla de la teoría de la felicidad. La primera es la felicidad hedonista. Cuando te echas una burger y te hace muy feliz, o sea, estás contento porque estás comiendo una hamburguesa, te la echas, te la comes, pero te aseguro que al año siguiente, después de un año, no vas a despertar y vas a decir, madre, hace un año me eché esa hamburguesa. O sea, la felicidad hedonista viene muy fácil, llega muy fácil, pero así de fácil se va. Y no te crea ninguna repercusión a largo plazo. El segundo tipo de felicidad es la felicidad involucrada. La felicidad de estar involucrado en un proyecto que sabes que tiene un inicio y que sabes que tiene un fin. El tercer tipo de felicidad, y el más difícil de alcanzar, es la felicidad de tener una vida con propósito. Cuando tú te das cuenta que los minutos que le estás invirtiendo a algo no son minutos en vano. Cuando tú estás consciente de que cualquier sacrificio de dormir o de salir a alguna fiesta por estar invirtiéndole tu tiempo a algo que crees que vale la pena y que te llene, y que te satisface y que te hace sentir pleno, entonces estás viviendo una vida con propósito. Y cuando encuentras ese por qué lo estás haciendo, que yo estoy seguro que ya lo hice, no tienes por qué soltarlo. O sea, yo no tendría por qué renunciar a lo que estoy haciendo cuando sé que es mi propósito de vida. pues bueno, Arturo.
Muchas gracias. Esa fue la última pregunta. Perfecto. Salió mejor de lo que creía, para serte sincero. Gracias. No, lo que necesites me vuelves a avisar, ¿sale? Vale, gracias Arturo, neta. Órale, hermano. Te veo el jueves. Órale, Vale, chao. bye.